Movimiento circular uniforme. En la imagen tenemos un satélite que va girando alrededor de la Tierra. Como la trayectoria o el camino que sigue es una circunferencia, a ese movimiento se le denomina movimiento circular. Y movimiento circular uniforme es cuando la velocidad o su rapidez no varía, es decir, se mantiene constante en valor. Aunque acá tenemos algo característico, es que la velocidad va cambiando de dirección. Su valor se mantiene, pero la dirección cambia. Por lo tanto, eso genera que hay una fuerza que apunta hacia el centro, que es la que permite que se mantenga la trayectoria circular. De lo contrario, el satélite saldría disparado en dirección de la velocidad y ya no seguiría la trayectoria circular. Eso se llama la fuerza centrípeta, la misma que tiene aceleración centrípeta. Vamos a verlo aquí más a detalle. En el siguiente gráfico tenemos un objeto que vamos a iniciar su movimiento circular. Y ahí hemos parado. Como vemos, ha avanzado una distancia que está de color verde, pero que está en arco, en curva. Eso se llama el desplazamiento lineal. Es la distancia que recorre desde el punto inicial al final. Y también desde el centro proyecta un ángulo central, y a ese ángulo que recorre se llama desplazamiento angular. Por tanto, aquí aparecen dos velocidades, velocidad tangencial y velocidad angular. La velocidad tangencial es el desplazamiento entre el tiempo que recorre, es decir, la distancia entre el tiempo, esta distancia curva, ese arco. Y el desplazamiento angular no será más que el ángulo que recorre entre el tiempo, es decir, entre cada unidad de tiempo. Si seguimos el movimiento, vemos que el desplazamiento lineal va a completar toda la vuelta de la circunferencia, y el ángulo que proyecta va a completar los 360 grados o 2pi radianes. Y nuevamente se comienza a repetir. A este movimiento que se repite se llama periódico. Los ángulos en movimiento circular se tienen que trabajar en radianes. Si nos dan en sexagesimales, habrá que convertirlos. Resumiendo, si tenemos una partícula en el punto A y se desplaza hacia el punto B siguiendo un movimiento circular, va a recorrer este arco o distancia que hemos llamado S, y también va a proyectar o barrer un ángulo central desde el centro que hemos llamado θ. Desde aquí será su radio. Esta es la velocidad tangencial y la velocidad angular está en medio. De acá definimos las fórmulas. El desplazamiento lineal va a ser θ por el radio, es decir, el ángulo por el radio, pero el ángulo debe estar en radianes, importante. Luego definimos la velocidad tangencial, que va a ser igual a la distancia que recorre, es decir, al arco S entre el tiempo. Y sus unidades van a ser metros sobre segundo en el sistema internacional, ¿no? También está la velocidad angular, que no es más que el ángulo que recorre entre el tiempo. Y sus unidades van a ser radianes sobre segundo. Luego aparece también otra definición, es el periodo, que es el tiempo entre el número de vueltas. Sus unidades va a ser segundos, ¿no? Y también aparece la frecuencia, que va a ser la inversa, que es el número de vueltas entre el tiempo. Sus unidades, revoluciones por segundo o revoluciones por minuto o hertz. Recordemos que el movimiento circular uniforme es periódico, es decir, se repite. Por eso aparecen las definiciones de periodo y frecuencia. También podemos relacionar la velocidad tangencial con la velocidad angular, que es velocidad angular por el radio. Y por último, si queremos definir la aceleración centrípeta, será velocidad tangencial al cuadrado entre el radio. Sus unidades, metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Y esas serían las principales fórmulas con
cuales ya podemos analizar y resolver problemas de movimiento circular. Bien, el siguiente problema nos dice, un niño amarra una soga a una piedra y las hace girar como se muestra en la gráfica. La piedra realiza un movimiento circular uniforme girando con 7 pi radianes por segundo. Calcular su frecuencia y el ángulo que barre el radio de giro en 2 segundos. Datos, sacamos nuestros datos. Velocidad angular, 7 pi radianes por segundo. Tiempo, 2 segundos. Nos piden la frecuencia y nos piden el ángulo. Para la frecuencia, sabemos que la velocidad angular se relaciona con la frecuencia con la siguiente fórmula. 2pi por la frecuencia, esa es mi fórmula. Aquí reemplazo datos. Velocidad angular ya me lo dan, 7pi. 2pi por la frecuencia se van. Me queda que la frecuencia es 3.5 revoluciones por segundo o RPS o Hertz. Quiere decir que en un segundo da una revolución en un segundo da 3.5 revoluciones. O lo que quiere decir que en un segundo da 3 vueltas y media. Eso es lo que quiere decir la frecuencia. ¿Cuántas vueltas da en un determinado tiempo? Ahora, para el ángulo, sabemos que la velocidad angular es ángulo entre tiempo. De aquí despejo el ángulo y me sale que el ángulo es velocidad por tiempo. Reemplazo datos. El ángulo será velocidad angular 7pi. Tiempo 2 segundos. Por lo tanto, el ángulo que barre será 14 pi radianes. Y esas serían mis respuestas. El siguiente problema nos dice, un objeto gira por una circunferencia de 50 centímetros de radio, manteniendo una rapidez angular de 5 radianes por segundo. Calcular su periodo, frecuencia y desplazamiento angular en 10 segundos. Entonces sacamos nuestros datos. Tenemos que velocidad angular es 5 radianes por segundo. ¿Qué más? El tiempo es 10 segundos. El radio 50 centímetros, es lo que es lo mismo, 0.5 metros. Si nos piden el periodo, calcular, nos piden la frecuencia y nos piden el desplazamiento angular o el ángulo. Entonces nosotros sabemos que la velocidad angular es 2pi por la frecuencia. Y como ya me dan este dato, reemplazo 5 radianes es igual a 2pi por la frecuencia. Y la frecuencia me sale de acá que vale 5 sobre 2pi. Esa será mi frecuencia. Para encontrar el periodo es lo mismo, pero a la inversa. Acá será revoluciones por segundo. Y acá será al revés. 2pi arriba y abajo 5 segundos. Porque aquí era segundos, lo invierto arriba segundos, revoluciones no tiene dimensiones. Entonces el periodo es la inversa de la frecuencia. Ahora me falta calcular el desplazamiento angular, que hace que es velocidad angular por el tiempo. Reemplazo datos, será 5, el tiempo vale 10 y por lo tanto me sale 50 radianes el ángulo o desplazamiento angular. Y eso sería mi respuestas. Veamos el tercer ejemplo. Nos dice, la pokebola del gráfico realiza un movimiento circular uniforme con una velocidad angular de 2pi novenos radianes sobre segundo y nos están dando el dato, nos piden determinar el tiempo que demora de ir desde el punto A hacia el punto B. ¿Cuánto tiempo se demora acá? Sabiendo que recorre 120 grados. Entonces el ángulo de desplazamiento angular será 120 grados sexagesimales, pero sabemos que en movimientos circulares los ángulos deben ser en radianes, por lo tanto lo convierto multiplicándolo con el factor de conversión que es pi sobre 180. Simplificando me queda sexta 2, sexta 3, 2 pi tercios radianes. Eso será el ángulo de 120 equivale a 2 tercios pi radianes. Por lo tanto,
Sé que la velocidad angular es ángulo entre tiempo y de cada espejo el tiempo. Y me sale que es ángulo entre velocidad angular. Reemplazo ángulo 2/3 de pi. Y la velocidad 2pi novenos. Producto de medios, producto de extremos, será 2pi por 9 y 3 por 2 pi. 2pi con 2pi se van, me queda 9 entre 3. Tiempo 3 segundos. Quiere decir que desde el punto A hasta el punto B se demora 3 segundos y recorre 120 grados, que es lo mismo 2/3 pi radianes. Y eso serían nuestras respuestas. Cuarto ejercicio. Nos dice los móviles A y B giran con un movimiento circular uniforme, con rapideces de 3 pi radianes y 5 pi radianes por segundo. Calcular el tiempo que tarda el móvil B en alcanzar al móvil A. Es decir, este es el tiempo de alcance. El móvil A está en este punto, comienza a moverse y el móvil B comienza a moverse también. Digamos que el móvil A avanzó hasta por aquí, es decir, recorrió todo este ángulo y estará por acá. Luego el móvil B también avanza y recorre este ángulo también, y acá también estará B. Aquí se encuentra o lo alcanza. Aquí lo alcanza el B al A. Entonces de aquí vamos a sacar nuestros datos, que la velocidad angular de A es 3pi. Se supone que es el menos veloz. Y el B es el más veloz, que lo va a alcanzar 5 pi radianes por segundo respectivamente. Y acá vamos a ver que el ángulo que los separa a los dos inicialmente, ¿cuál era? Estaban aquí y este estaba hasta acá. ¿Cuánto vale este ángulo? 180 grados, o lo que vale en radianes, pi, ¿no? Porque recordemos que todo es 2pi. Entonces, como están uno al frente del otro, quiere decir que están separados estos ángulos. Luego ya comienzan a moverse y este comienza a moverse hasta acá y el otro comienza a moverse a este punto. Entonces, el ángulo que están separados inicialmente es pi radianes. Entonces, acá nos acordamos de la fórmula tiempo de alcance en mru, que era la distancia que los separaba entre la resta de las velocidades. Pero en este caso, nuestra distancia ya no va a ser la distancia lineal, sino el ángulo que están separados inicialmente. Y las velocidades van a ser las velocidades angulares que se restan. Entonces aquí va a ser velocidad angular 1 menos velocidad angular 2 es el tiempo de alcance. Reemplazamos. Ángulo que lo separa inicialmente, pi. Velocidad angular 1 será la mayor, ¿no? 5pi menos la menor, 3pi. Esto es 2pi. Se van, queda un medio, que eso equivale a 0,5 segundos. Quiere decir que en medio segundo el móvil B lo alcanza al móvil A. Y esa sería nuestra respuesta. Quinto ejercicio. La frecuencia de un disco que gira con movimiento circular uniforme de 0,5 revoluciones por segundo. Datos. Frecuencia 0,5 revoluciones por segundo. Calcular la velocidad tangencial en la periferia del disco. Si tiene un diámetro de 40 centímetros, quiere decir que si el diámetro es 40, el radio será 20 centímetros, o lo que equivale a 0,2 metros. Es decir, si este es el disco, desde el centro hacia el borde habrá 20 centímetros. Y aquí justamente nos piden calcular la velocidad tangencial. Encontramos primero la velocidad angular. ¿Por qué? Porque tenemos frecuencia. Sabemos que velocidad angular es 2pi por la frecuencia. Reemplazamos datos. Será 2pi por la frecuencia, que vale 0,5. 0,5 por 2 da 1. Entonces la velocidad es pi radianes sobre segundo. Ahora la velocidad tangencial es igual a velocidad angular por el radio.
velocidad tangencial es pi y el radio vale 0,2 metros. Por lo tanto, la velocidad será 0,2 pi metros sobre segundo. Y esto, si lo convierto a fracción, será pi quinto. Si lo convierto lo hago la multiplicación, será 0,628 metros sobre segundo. Y eso será la velocidad tangencial. Ejercicio número 6. Del gráfico hallar la rapidez lineal en metros sobre segundo de los puntos A y B. Nos dan como dato la velocidad angular, que es la misma en todo el disco. Por lo tanto, la velocidad angular es 2 radianes sobre segundo. La velocidad tangencial sabemos que es velocidad angular por el radio. Entonces, para el punto A será, y este es para el punto B. Punto A, radio A, ¿cuánto vale? El radio A vale 3 metros. Por lo tanto, velocidad tangencial en A será velocidad angular por el radio A. Velocidad será 2 por el radio que vale 3. Por lo tanto, la velocidad tangencial en A será 6 metros sobre segundo. En B, el radio B vale 1 metro. Por lo tanto, la velocidad tangencial será velocidad angular por el radio B. Será 2 por el radio que vale 1 metro. Velocidad tangencial en B será 2 metros sobre segundo. Y esas serían mis velocidades, tanto en el punto A como en el punto B. Ejercicio número 7. Un disco logra dar 50 vueltas en 60 segundos. Determina el periodo y la frecuencia. Periodo. Sabemos que periodo es tiempo entre el número de vueltas. Entonces el tiempo vale 60 y el número de vueltas 50. Entonces el periodo saldrá 6 entre 5. Eso equivale a 1.2. ¿Qué quiere decir eso? Que una vuelta lo da en 1.2 segundos. Y la frecuencia es la inversa, es decir, 1 entre 1.2. Y eso equivale a 0.8. Frecuencia será 0.83. La frecuencia es el número de vueltas entre el tiempo. Quiere decir que en un segundo da 0.8 vueltas. O sea, en un segundo no logra completar una vuelta completa. Eso entonces es el periodo y la frecuencia del disco.